¿Esta reforma a la industria eléctrica, a la ley de la industria eléctrica, será benéfica en algún sentido para Pemex? Pemex, que hoy en día está produciendo más combustóleo que petróleo. Es una buena pregunta. En principio, la ley está planeada para poner a Pemex en el centro, es verdad, dado que ha incrementado un poco, no como se espera, pero el nivel de producción de refinados, el subproducto deriva en el combustóleo que antes se vendía al extranjero para los buques marinos, pero a razón de que hay una norma nueva que entró en vigor en enero de 2020, para prohibir el uso de combustóleo para propulsar los buques, pues México tiene un excedente de combustóleo que se está destinando al uso en plantas de la CFE para quemar combustóleo y producir electricidad. Entonces sí beneficia en el corto plazo a la CFE en ese sentido, pero también la perjudica en otros, y más a los consumidores y los ciudadanos. Económicamente, ¿esto qué nos va a representar a nosotros los mexicanos? Porque, bueno, yo lo comentaba al inicio de este espacio, es mucho más costoso generar energía con combustóleo que con energías limpias, ¿no? Sí, es más costoso, y no solamente en términos financieros para la empresa, también es más costoso en términos en las externalidades, esto es, los efectos negativos que puede causar en la población y que producen también una elevación del gasto, por ejemplo, en temas de salud, porque va a producir más enfermedades y más padecimientos. Y a nivel económico, ¿qué podríamos esperar? A nivel económico podemos esperar también cifras preocupantes, puesto que la ley que todavía está vigente, pues le da una preferencia al costo más bajo del mercado para ser adquirido por la CFE y que se traduzca en tarifas más competitivas que se han ido observando poco a poco desde que se promulgó la reforma energética del 2013, no a la velocidad que se esperaba o la que se prometió, pero con esta nueva iniciativa pues se le va a dar más preferencia a las plantas más costosas. Entonces esto o va a subir las tarifas o va a necesitar un subsidio más alto a las tarifas que ya pagamos, y esto pues cuesta socialmente porque es dinero público que se puede utilizar en otras cosas como salud o educación, por ejemplo. Y bueno, en cuestiones, justamente hablando del combustóleo, sabemos que es altamente contaminante ¿no? Que tiene el que se genera aquí en México, altamente contaminante en el aspecto de que tiene demasiado azufre. No sé, bueno, ahí qué podríamos ver, porque además pues no nos lo están consumiendo ya a nivel internacional justo por esta norma que tú nos comentabas, ¿no? Así es. Es un tema de alto nivel, puesto que corresponde a la Secretaría de Energía, a la Rectoría del Estado, del sector completito. Entonces, una política energética que es Pemex-céntrica para poder generar autarquía, esto es que seamos soberanos en la producción y el consumo de combustibles, nos lleva a una trampa muy perversa, porque el hecho de apostar porque México se cierre al mundo, a las importaciones, al uso de nuevas tecnologías para generar electricidad, a una transición energética que apoya la mitigación del cambio climático, nos lleva a largo plazo a un detrimento de nuestra calidad como mexicanos, como en nuestra vida, y en las finanzas públicas a un problema muy serio. Tenemos también unas finanzas públicas que aún dependen mucho del petróleo en su exportación. El 16% de las finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros. Entonces, el voltear la política energética a solo producir localmente para luego subproducir combustóleo para nuestra electricidad, pues va a ser muy costoso en términos de bienestar y de finanzas públicas. Oye, y en Pemex llevamos viendo años de malas administraciones, lamentablemente hoy pues ahí están los resultados y bueno, pues de pronto surge esta iniciativa, algunos dicen que es una mala salida, ¿tú cómo lo ves?
Sí, te repito la pregunta, Ana Lilia. Algunos, vaya, en lo que respecta a las malas administraciones que hemos venido viendo en Pemex, que se encuentra, pues lamentablemente, en un hoyo, de pronto, pues llega esta iniciativa. ¿Tú crees que va a ayudar a paliar estos malos números y volverla, pues, palanca de desarrollo, igual que CFE? Bueno, pues tenemos ahí problemas con la comunicación, ya sabe, como siempre le digo, la tecnología no tiene palabras. Sin embargo, estamos aquí en Mega Noticias TVC analizando este tema, esta polémica iniciativa que vendría a cambiar las reglas del juego de lo que hemos venido viviendo en los últimos años después de esta reforma energética aprobada en 2014, donde por supuesto se le daba prioridad a las empresas privadas frente a CFE. Y bueno, pues hoy se está tratando de dar una voltereta justamente a este tema para beneficiar, o por lo menos en el discurso del gobierno federal, darle preferencia a la CFE, darle preferencia a lo que hace Pemex. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de todos estos años no se ha realizado inversión en ninguna de estas dos empresas del Estado, por lo que pues se pone en duda justo lo que tiene que ver pues con la generación eléctrica. Además, pues nos estamos quedando fuera de lo que está pasando a nivel mundial, porque México está dando prioridad a los combustibles fósiles, que bueno, ya son energías muy contaminantes y muy costosas, y bueno, lo de hoy son las energías limpias. Ana Lilia, vuelvo contigo. Gracias. Ana Lilia, te preguntaba si esta iniciativa realmente nos va a ayudar a paliar pues estas administraciones que han llevado al hoyo a Pemex, y si vamos a lograr pues volver a Pemex pues una palanca de desarrollo. Mira, yo creo que Pemex está en una coyuntura muy interesante. Es necesario que Pemex tome conciencia de que ella es parte de una industria global en la que las empresas están apostando a estándares sostenibles. Esto es a lo que tú mencionas, energías limpias, transición energética. Las empresas petroleras están invirtiendo en parques eólicos en el Mar del Norte, por ejemplo, para generar electricidad no solo suficiente, sino excedentes que se puedan exportar. Las empresas petroleras están invirtiendo en parques solares, incluyendo a la empresa Aramco, la más grande de Arabia y la más poderosa del mundo. Entonces, Pemex no puede quedarse atrás porque esto tiene costos muy altos. Es muy importante que el Consejo de Administración de Pemex entienda estas razones, y sobre todo la Secretaría de Energía y el Presidente de la República. Esta política energética no es la del siglo XXI. No podemos tener una política del siglo XX. Oye, finalmente, Ana Lilia, ¿cómo quedamos a nivel internacional pues con este cambio en las reglas del juego? ¿Hay daños en términos de certidumbre y de credibilidad hacia pues territorio mexicano? Sí, hay daño, y te voy a contar algo. Hay también un costo financiero muy alto. Las empresas que están eligiendo el camino de la transición energética van a conseguir financiamiento barato y atractivo. Entonces, Pemex, cuando salga a los mercados financieros a pedir deuda, no va a encontrar deuda barata. Si alguien se atreve a prestarle dinero a Pemex, va a ser en condiciones muy difíciles para pagar en el futuro. Entonces, no es viable por ningún lado por donde se le vea. Pues ahí está el tema. Ana Lilia Moreno, investigadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Que no sea la última ocasión. Muchas gracias, Tania. Un gusto. Buenas tardes.